las Guarmis acá a Radio Pichincha. Es como siempre un gusto acompañarles. Hoy estamos con Denny Herrera acá en la cabina y pues vamos a hablar de muchos temas esta mañana. ¿Qué tal ese carnaval? Llegando de ese carnaval que pues representó muchas dificultades también para mucha gente por el tema del temporal. Mi Denny, buenos días. Sí, yo fui una de esas personas que la verdad hubo esta situación en Payatanga. Es un gusto primero saludarles a todas las personas que nos escuchan, pero la verdad que regresar desde Guayaquil hasta Quito ayer por tierra fue bastante retador. Me imagino. Sobre todo ver en algunos sectores el mal estado de las vías y lo que ciertos sectores también de la población tienen que enfrentar, ¿no? Pues sí, precisamente se confirmó este aluvión en Payatamba. Lastimosamente murieron 5 personas y claramente uno habla sobre los derechos que gozan algunas personas y que otras no, ¿no? Así es, vamos a revisar un poco de información con respecto a esto y bueno, antes de tocar esto, vamos a ver qué dice la prefectura de Pichincha, que debido a las fuertes lluvias se registran varios deslizamientos en los kilómetros 29, 32, 44 y 48 de la vía Mitad del Mundo, Río Blanco, por lo que la vía se encuentra parcialmente habilitada. El personal y maquinaria se movilizan para efectuar la respectiva limpieza. Por otro lado, acá en Quito, la MT recomienda al circular por la prolongación de la avenida Simón Bolívar desde el ingreso a La Pampa hasta el Puente de los Pájaros, con precaución porque existe lodo sobre la vía producto de las fuertes lluvias del día de ayer. Y bueno, como se terminó el feriado, lo decíamos, queremos expresar nuestra solidaridad y condolencias con las familias de las víctimas de este aluvión que ocurrió en Payatanga, en Chimborazo. Así es, Sofi, y además solo como contextualizar algo, yo estuve unos días en Guayaquil y también, bueno, hay bastante expectativa con las nuevas autoridades que asumirán en esta ciudad, porque la diferencia es bastante profunda, ¿no? En un sector de Guayaquil completamente inundado, mientras en el otro gozaban con unas Salinas también estuvo inundada. Entonces, hay que hacer como esta radiografía bastante profunda de que todos podamos gozar de los mismos privilegios. Digo, es difícil decirlo, pero hay instancias y momentos que están encargadas la ciudadanía. Por ejemplo, cuando yo vimos lo que estaba ocurriendo en Payatanga, llamamos al 911, en ese momento no nos contestaban, pero luego fue como, oye, ¿me puedes dar una solución para ver? Hay mucha gente que está haciendo fila, para no entorpecer los trabajos, para saber también cómo uno puede avanzar. Y la respuesta de la persona del 911 fue, pues no sé, averigüe. Entonces yo sé que no tienen tal vez la información necesaria al alcance, pero si tienes una emergencia donde además hay riesgos todavía de deslizamientos y siguen habiendo autos allí, asumo yo, uno tiene que tener la precaución también de cómo direccionar, porque uno se pone nervioso en la propia ruta, ¿no? Evidentemente, la gestión de riesgos incluye eso, ¿no? Lo primero que te dicen cuando hay un evento de riesgo es mantengan la calma, pero no puedes mantener la calma si no tienes la información necesaria, si los mismos organismos de seguridad crean este ambiente de tensión también, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de que hay familias que perdieron a miembros de sus hogares, según la información proporcionada por gestión de riesgos, 4 ciudadanos que se encontraban en el interior del domicilio perdieron la vida, uno de los domicilios afectados por este aluvión, y 2 personas fueron rescatadas y atendidas por el personal médico en el lugar. Adicionalmente, un bus de pasajeros y un camión quedaron atrapados hasta culminar los trabajos de remoción de escombros con ayuda de maquinaria pesada. Ahí están las imágenes. A las 6:43 el ECU recibió la primera alerta donde se indicaba sobre un deslizamiento de tierra en el sector Guapo Santa Marta, a 5 minutos de Payatanga. La acumulación de tierra tapó la vía principal, además una vivienda y varios vehículos que circulaban por el sector resultaron afectados. Desde el ECU se coordinó la asistencia de unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Payatanga y Colta, además de la Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos y Maquinaria del Gobierno Provincial de Chimborazo y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para atender de forma conjunta la emergencia debido al cierre de la vía estatal E487 que conecta a la costa con la sierra, por donde pasó Denny. Se desvió el tránsito por la ruta Guaranda-Babahoyo El Triunfo mientras se despejaba la vía de escombros. ¿Cuánto tiempo te hiciste de Guayaquil Yo salí acá? A las 5 de la mañana, llegué a mi casa a las 8 de la noche. Bueno, viajé todo el día, la verdad que eso te digo, era bastante estresante, horas, ¿no? 15 horas, pero además de algo que a mí me sorprendió fue que nosotros nos regresamos por la vía Aguano, ¿no? En dirección a Riobamba,
y ese camino que está bastante bien cuidado, hay sectores que aún están como repavimentando, formando la carretera, y ¿sabes quiénes estaban limpiando allí? La minga indígena. Así que comuneros. Los mismos comuneros, es impresionante cómo bajo la lluvia, bajo esos riesgos, las comunidades indígenas se organizan y bueno, te piden alguna contribución, y yo reflexionaba, ¿no? Ves desde los más guaguitos hasta los más adultos con sus palas, con sus herramientas para despejar la vía. La verdad que es impresionante la respuesta que tiene la organización comunitaria, la estructura orgánica que ellos tienen, mientras tienes estas observaciones de la gente que debería estar preparada y guiarte, ¿no? Finalmente es como la observación que yo tengo luego de esto, ¿no? Pero mira tú cómo se evidencian las cosas, ¿no? Y definitivamente si se afecta a tu comunidad, yo creo que, bueno, hay una obviedad, ¿no? Ahí de que tratarías de aportar lo más que puedas, pero no siempre ocurre, ¿no? Hay quienes viven desinteresados de la vida en comunidad, de lo que pasa con su vecino, ¿no? Pero nada más para decir que la vía se encuentra ya habilitada, dicen, veíamos imágenes, todavía tiene escombros, pero está habilitada el paso vehicular, se continúan estos trabajos, existe este deslizamiento de tierra en el sector de Chalguayacu, vía Payatanga, y por ahí se recomienda sin duda conducir con precaución porque la lluvia continúa durante estos días. ¿Qué más? El subsecretario general del Servicio Nacional de Riesgos, Rodrigo Rosero, dio detalles sobre la declaratoria de alerta amarilla en las comunidades de Alausí y acciones de respuesta durante el feriado. Dijo que estos movimientos en masa se dan porque en las comunidades de Aypuc, Casual y Barrios, La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Búa no tienen sistema de alcantarillado. Imagínense ustedes, las mismas autoridades reconocen que esto se produce porque hay una desatención total a estos sectores, ellos manejan pozos sépticos, lo que hace que el agua se filtre, esto fue lo que dijo Rodrigo Rosero, y además un manejo no apropiado de los sistemas de riego, todo esto se va acumulando durante todo el año, dijo, las lluvias y la pendiente son las que hacen la detonación final en estos hechos que hemos visto y que realmente nos sorprenden. Hay un balance. Hay un balance, exactamente, Sofía y amigos, que ha hecho la Secretaría de Riesgos y ha informado que durante el feriado desde las 12 horas, básicamente desde las 12 del 18 de febrero al 21 de febrero se han registrado 79 eventos peligrosos como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, incendios también estructurales, colapso estructural, aluvión, vacamiento y granizada. Las provincias más afectadas son Los Ríos, Loja, Manabí, El Oro, y vemos que también Chimborazo y Tungurahua en este contexto también han tenido que enfrentar estas afectaciones. Incluso se habla que durante el feriado de carnaval el balance que hace esta institución, se habla de un registro de, por ejemplo, lamentablemente y dolorosamente 6 personas fallecidas, 254 personas afectadas, 6 heridos y 11 personas damnificadas. Además, también hubo afectaciones a las viviendas, fueron 79 y destruidas 5. Qué doloroso. Qué dolor, sí, así perder tu hogar, ¿no? Yo entiendo que tendrán que hacer acciones para suplir las necesidades urgentes de estas personas, que algunas se van a familias acogientes, otras no tienen dónde ir, y ahí tiene que actuar el Ministerio de la Vivienda, tiene que actuar el ECU, tiene que actuar el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para poder, a través del MIES, de pronto, apoyar en este momento a las personas afectadas. Así es, un último balance, nada más, se hablaba también de las afectaciones a servicios básicos, esenciales, infraestructura. De primer orden, 641, segundo orden, 30, tercer orden, 725. También hubo centros de salud afectados, 1, y el total de centros de salud, bueno, era 1, ¿no? Más, en total, 1,396 vías afectados también, así que... Así es, afectación en todo el país. Esto es el reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Estas vías, 641 vías de primer orden afectadas. Bueno, habrá mucho trabajo durante estos días. Veíamos que también la cuenca Molleturo registró deslizamiento de tierra a la altura del kilómetro 78. La gente tuvo que irse por Cañar a darse la vuelta quienes querían ir de pronto a Guayaquil desde Cuenca. Y también hubo inundaciones en Salinas, en Guayaquil, lo que tú mencionabas, y bueno, en este contexto es que estamos finalizando el carnaval, viendo todas las deficiencias de los sistemas públicos también, y bueno, cómo la naturaleza juega en contra cuando tampoco hay mucha precaución y cuando no se están haciendo las cosas como deberían, porque estas zonas deben estar vigiladas, y a pesar también de los esfuerzos de los comuneros, hoy vemos que están sufriendo muchísimo, como lo dice Denny, esta situación que tiene que ver con las lluvias, pero también con el descuido de los servicios. 16 horas
interrumpidas fueron las lluvias que duraron el fin de semana en Guayaquil, los pueblos aledaños, quiero decir, también sufrieron afectaciones, no hubo corte de servicio básicos, por ejemplo, por la luz, etcétera. Y la verdad que lo que más llama la atención es que estos pueblos tan cercanos a las ciudades grandes se organizan ante respuestas que no obtienen por las autoridades. Así que, bueno, también es interesante también ir entendiendo cómo se va cerrando el ciclo, por ejemplo, en Guayaquil, en esta provincia. Luego, 30 años del Partido Social Cristiano, nuevas autoridades vendrán y eso es lo que ocurre en todos los puntos del país. Y hay una gran expectativa, sí, ¿no? Y yo creo que, bueno, ojalá no resulte peligroso esta expectativa también, porque seguramente pasará un mes, 2 meses y dirán, bueno, ya ven, no se ha resuelto nada, y esperemos que realmente se entienda que recomponer este tejido social, pues preocuparse por estas zonas descuidadas también generará un tiempo importante de preocupación y de acción en las diferentes zonas. Y lo que vi, Sofi, también saliendo de Pichincha hasta el Guayas y también llega a una parte de Manabí, es que siga habiendo publicidad impresa de los candidatos en las rutas. Hay incluso hasta de la publicidad de Lazo cuando era candidato a presidente. Así que bueno, no sé, digo, autoridades, colaboremos con el medio ambiente. Ya pasaron los 10 días. Así que bueno, tantas cosas que uno puede ver con tan solo comenzar a recorrerlas. 9:33 a.m. Bueno, mi querida Deni, tenemos lista ya descargada nuestra aplicación de Digitaxi porque siempre nos lleva a nuestro lugar de destino, seguras, cómodas, esta experiencia friendly, tan solo descargando una aplicación, la del taxi amarillo formal, que es Digitaxi. Así es, puedes descargar ya en iOS y Android, disfrutar de todos los beneficios. Puedes identificarnos con el color magenta y si vives así una experiencia friendly, o sea, amigable. Digitaxi, el taxi seguro. Así que bueno, ya se puede descargar de una vez. Por todas, para que pueda llegar cómodo, seguro a su destino. Recuerde que los taxistas de Digitaxi han pasado por un riguroso proceso de selección también para garantizarle seguridad a usted y a su familia. 9:34, vamos a darle la bienvenida en esta mañana a Fernanda Sánchez. Ella es de la Casa de la Diabetes y hoy por hoy una de las promotoras también de las reformas a la Ley de Prevención de la Diabetes. ¿Cómo está, Fernanda? Qué gusto que podamos conversar en este momento para que nos cuente un poquito ¿qué pasó en la última sesión de la Comisión de la Salud en la Asamblea Nacional, donde se trata precisamente estas reformas? Buenos días. Buenos días con ustedes, qué gusto saludarles, qué gusto poderle ver de nuevo, Sofía, y ahora con este nuevo tema. Como usted bien lo ha dicho, estamos motivando una reforma a la ley de la diabetes, no estamos pidiendo una ley nueva, siempre me gusta comenzar aclarando esto, porque se ha generado ciertas situaciones frente a este proceso. Desde el 2019, más o menos en agosto del 2019, comenzamos a trabajar este documento con un grupo de personas que son actores directos en el tema de la diabetes, ¿no? La sociedad científica, la academia, los clubes de personas con diabetes, la farmacéutica, los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y pues por supuesto en las comunidades desde la parte social. ¿Por qué digo este antecedente? Porque lamentablemente hemos cumplido un proceso bastante importante. Este documento fue acogido por la Comisión de Salud justamente el 12 de noviembre, vísperas de celebrar el Día Mundial de la Diabetes en el 2019. La Comisión de Salud sesionó aquí en la ciudad de Cuenca y recibió este documento de manos de las personas que lo trabajamos. Luego pasó un proceso dentro de la comisión, inclusive pasó el primer debate. Cuando pasó el primer debate, se volvieron a enviar ciertas recomendaciones para el borrador del segundo debate. Cuando ya iba a fenecer el plazo, el 26 de enero de este año, pues la comisión sesionó y lamentablemente tuvimos 4 votos a favor y 5 abstenciones. Supimos realmente qué pasó en ese proceso, por qué se dio esto, pero luego se volvió a la siguiente sesión, que fue justo la semana anterior, el día jueves, y pues tuvimos realmente una situación muy engorrosa, muy hasta dolorosa, podemos decirlo así. Visitamos la comisión con un grupo de pacientes, llevamos a profesionales,
fuimos los responsables de la sociedad civil, estuvimos con las personas de la Alianza Nacional por la Salud, que son, que agrupan a 33 organizaciones, o sea, no fuimos una, sino fuimos 33 organizaciones, y lamentablemente el momento que comenzó la sesión hubo quórum y poco a poco fueron abandonando la sala, en una situación que dejó mucho que desear. Los pacientes se sintieron muy mal, inclusive humillados, algunos de ellos adultos mayores, se pusieron a llorar porque ellos sienten la necesidad de tener esta normativa en beneficio de ellos. Porque además, Fernanda, Denise te saluda, es una enfermedad costosa. Lo digo porque mi abuela lo tiene y también mi papá, y la verdad que hay que tener bastantes recursos para poder atenderla, además de todo lo que implica tener una enfermedad tan dificultosa de atravesar. A mí me gustaría... Hijas de padres diabéticos acá. Sí, o sea, yo tomo los recaudos, pero la verdad, ver a mi abuela de la tercera edad, tenerse que inyectar, está preocupada tomándose todo el medicamento, etcétera, es doloroso porque claramente, bueno, entre los nietos y primos le tratamos de llevar el medicamento, pero hay personas que no tienen. Que no les alcanza y que claramente van a los hospitales y no les dan. A mí me gustaría, Fernanda, que antes de ahondar de esta desastrosa e inhumana acción que ha tenido esta comisión, nos cuentes un poco qué dice el proyecto de la reforma, porque has hablado que no se trata de una nueva ley y posiblemente a veces digo, no sé cómo tocar la sensibilidad de ciertos asambleístas, es preocupante, pero ¿qué cambiaría o en qué beneficiaría a las personas con diabetes? Bueno, la ley que salió en el 2004 tiene ciertas inconsistencias, inclusive las que no le permitieron ponerse en ejecución. Simplemente salió la ley y nunca se hizo un reglamento. Como ustedes bien lo han dicho, y siempre hago una aclaración, nosotros tratamos a las personas con diabetes, no les decimos diabéticos, es una palabra un poquito despectiva. Entonces siempre hablamos de personas con diabetes, porque primero es la persona, el ser humano como tal, y luego tienen una enfermedad. Eso como una pequeña aclaración. Cuando decidimos hacer la reforma, decidimos poner todo el tema de las innovaciones y de la tecnología que la diabetes ha ido teniendo durante estos años. Recordemos que el ente rector es del Ministerio de Salud Pública. La ley del 2004 decía que debe haber un instituto de diabetes, cosa que no podemos hacer porque sería una controversia entre el ministerio y este instituto. Así es que le volvemos en esta reforma a dar al ente rector la responsabilidad de manejar de una manera adecuada la diabetes. Le pedimos que se haga una dirección o que dentro de la dirección de enfermedades crónicas, que inclusive el ministerio ya la tiene desde hace pocos meses, se maneje de una manera adecuada la diabetes. ¿Por qué hablamos de adecuada? Porque la persona debe tener un diagnóstico oportuno. Debe tener, como ustedes bien lo dicen, una medicación de calidad y a tiempo. Debe ser atendida por un equipo multidisciplinario de profesionales. Siempre estamos acostumbrados a que la diabetes la vea uno u otro profesional, que obviamente va a ser el médico general, el internista, el familiar, el endocrinólogo, el diabetólogo, que está muy bien, pero la diabetes debe ser también vista por un nutricionista, por un deportólogo, por un psicólogo, porque tiene un conjunto dentro del tratamiento que necesita ser compensado. A veces nuestros pacientes toman la medicina de una manera adecuada, pero no sabemos por qué están descompensados. De pronto tienen problemas emocionales serios, o de pronto tienen problemas con su alimentación, o inclusive la economía de sus hogares es bastante compleja, como ustedes lo han dicho. La medicación es costosa. Mantener una persona con diabetes compensado es complejo para el familiar, o inclusive recuerden para los padres, porque tenemos hijos, niños, jóvenes con diabetes. Pero Fernanda, ¿cuál cree que son los puntos que generarían esta actitud tan displicente por parte de esta comisión que está analizando estas reformas? Ustedes hablan ahí de no discriminación, también de pues que se tome en cuenta en temas laborales, entre otros temas, pero ¿cuál cree que es el tema controversial que estaría causando esta actitud? Bueno, lo que nos han dicho, lo único que nos han dicho es que que no quieren hacer una ley para cada enfermedad. Esa es la única respuesta que nos han dado. Que no quieren que mañana o más tarde haya una ley para los problemas cardiovasculares, para la hipertensión, para todas estas cosas.
¿Y cuál sería la respuesta que ellos dan? Claramente, cada sector y cada enfermedad busca respuesta porque tienen una necesidad y además porque no hay medicamento, porque no le responden, porque no les trata bien, etcétera. Eso se da particularmente por el mal servicio de salud. Y además, ¿no? Fernanda, no sé si usted tiene cifras de cuál es la prevalencia de la diabetes en nuestro país. Es decir, yo creo que es una de las enfermedades que está más presentes, que la sufre una gran cantidad de personas. Tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de sobrepeso que se relacionan también luego y devienen en estos problemas de diabetes. Esa es otra de las cosas que pedimos en la reforma, tener una data propia del hecho diabético en el Ecuador, que lamentablemente no tenemos. Siempre tomamos datos de los países vecinos y nos hacen una media y la colocan en el Ecuador. Tenemos que el 9.3%, según los datos de la Federación Internacional de Diabetes, en el Ecuador tendríamos ese porcentaje. Entonces, si tenemos un 9.3% de una enfermedad ya con diagnóstico, imagínense cuántas personas tenemos a su alrededor sin diagnóstico. Es lo que pedimos dentro de la reforma, que la academia comience a hacer investigación, que, como ustedes bien dicen, no haya discriminación, porque no se considera que nuestros niños y jóvenes sean discriminados en el área educativa, inclusive negándoles hasta el acceso, negándoles hasta la matrícula diciendo que tienen diabetes, o tratándoles discriminatoriamente diciendo que se están colocando algún tipo de droga en el momento que se están colocando insulina, por desconocimiento. Porque nuestras personas que están en el espacio laboral, la diabetes cada vez está en personas más jóvenes, la diabetes tipo 2 sobre todo. ¿Y qué está pasando con eso? Está pasando que este grupo de personas no se alimentan de manera correcta. Por no perder los puestos de trabajo, no piden permiso y no tienen un tratamiento adecuado. Muchas de las veces se quedan hasta sin medicación. Eso justamente es lo que estamos pidiendo en la reforma a la ley. Nos dicen los asambleístas, bueno, este grupo de personas que no quieren tener una ley para cada enfermedad y que debe salir el COS. Estamos totalmente de acuerdo. El momento que el Código Orgánico de Salud salga a la luz, vamos a apoyar y quizás se derogue la ley de la diabetes y comencemos a formar parte del COS. Pero mientras eso sale, ¿cómo están nuestros pacientes? ¿Cómo están siendo atendidos? Nadie se da cuenta que la diabetes es una de las enfermedades más discapacitantes de nuestro medio, ¿sí? Está siempre en el top 5 de causalidades de muerte. Desde el 2007 está entre el primero y el segundo lugar de causas de mortalidad. Ahora está luego de los problemas cardiovasculares, que en un 80% son generados por una diabetes descompensada. Las amputaciones de miembros inferiores, el famoso pie diabético, es un problema causado por un mal tratamiento. Los problemas renales, las personas que están conectados a una máquina de diálisis, es por una descompensación de su diabetes. Y una de las complicaciones más prevalentes y que más pronto aparecen en nuestra población, ¿cuáles son? Los problemas de la visión. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra comunidad? No se están dando cuenta que no estamos hablando de una enfermedad cualquiera, estamos hablando de una de las enfermedades más complejas en el Ecuador y en el mundo entero. Fernanda, para ir cerrando, simplemente ahora para contextualizar, ¿qué ocurrirá con esto? ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué debería proceder en este momento? Bueno, se quedó una sesión permanente, ¿no es cierto? No se pudo sesionar porque, como les habíamos comentado y como ustedes pudieron ver a través de redes sociales, tuvimos quórum, se comenzaron a levantar, fueron ahí motivados, no sé por qué, asambleístas, realmente no queremos dar nombres, nos da un poquito inclusive de vergüenza, pero debería decirlos, no más. Al lado a la oficina del lado de la comisión, ustedes pueden saber cuál es la oficina del lado, la oficina de la vicepresidenta de la comisión, que fue llamando uno por uno a los asambleístas y se fueron encerrando en esa oficina, dejando, como decimos, a los pacientes votados sin ninguna explicación. Así es que los 4 asambleístas que se quedaron en la mesa pidieron que se declare en comisión general y pues también pidieron que se vuelva a tomar la votación desde un inicio para ver. Lo que nosotros queremos es que nos digan sí o no, pero nos digan de frente, o sea, no huyan, no se escapen, no se escondan, sino que nos den argumentos. Si nos dicen un no, que argumenten, si se abstienen, que argumenten, y si nos dicen un sí, que nos digan por qué están a favor de esto.
Sabemos que existe desconocimiento total frente al manejo de la diabetes. Por eso llevamos ese día profesionales para que les expliquen, para que ellos despejen dudas, para que oigan de la voz del paciente la necesidad que tiene de esta reforma, pero lamentablemente nos sucedió esto. Así es que nosotros les estaremos haciendo saber a ustedes y por intermedio de ustedes a la comunidad para que nos apoye, para que presione cuando retomaremos esta sesión para ver si este documento, este borrador del segundo, pasa a segundo debate al pleno de la Asamblea y también para ahí hacer fuerza para que esta ley sea aprobada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Fernanda Sánchez, presidenta de la Casa de la Diabetes. Nos hablaba sobre esta reforma a la ley de prevención de la diabetes. Solo quiero agregar quién claro es la sí. vicepresidenta de la comisión y es María José Plaza, que es vicepresidenta de esta Comisión de Salud y además vicepresidenta nacional de CREO. Bueno, ¿qué les podemos decir, amigos? Estamos en una cruzada contra la indolencia. Yo creo que nos hace falta dejar de ser tan indolentes, ponernos en los zapatos de los pacientes y en este país ponernos en los zapatos de las personas con diabetes, como bien nos ha corregido Fernanda. No es difícil porque 1 de cada 10 personas tiene diabetes. Tenemos a alguien cercano en la familia que ha sufrido esta enfermedad, que la está sufriendo en este momento. Tenemos familiares que han fallecido por las complicaciones que derivan de esta enfermedad. Así es que tenemos que dejar de ser indolentes y más aún si son asambleístas y tienen un sueldo pagado por el Estado. Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo hasta Cuenca. Acá hace frío, no sé cómo está por allá, pero me decían que también estamos compartiendo pues este mismo tiempo, ¿no? Que nos afecta también en algunos sectores como ya antes lo estábamos conversando. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes y esperemos lograr esta conciencia para beneficio de miles de ecuatorianos. Muchísimas gracias. Sofi, bueno, en otros temas, también algo pendiente que teníamos, que ocurrió la semana anterior. El miércoles 15 de febrero del 2023 se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra el ex policía Germán Cáceres y el teniente Alfonso Camacho, ambos acusados por el feminicidio de la abogada María Belén Bernal. El juez deberá informar el día y la hora en que dará a conocer su resolución. Así es. Queremos compartir la nota que precisamente preparó Deni para actualizarnos sobre lo que ocurrió en esta audiencia, que realmente resulta súper doloroso, ¿no? Todo el trayecto que tienen que pasar los familiares de las víctimas de femicidio en nuestro país para que se pueda tener un poquito de justicia. No sé si eso es justicia en realidad, pero al menos alguna sensación de que se está haciendo algo en contra de estas circunstancias tan dolorosas que se viven en nuestro país. Y sabemos que tú harás justicia en este día, Señor, porque tú eres justo, Señor. ¿La justicia puede ser selectiva? Es algo que responderá en los próximos días el juez Germán Gallo, quien deliberará el futuro del exteniente Germán Cáceres y el teniente Alfonso Camacho, acusados de autor y de autor por omisión, respectivamente, por el feminicidio de María Belén Bernal. Fueron más de 100 elementos de convicción por parte de Fiscalía para fundamentar su acusación, algo que no ha sido suficiente para la defensa de Cáceres. Yo he determinado y he demostrado de que la tipificación del delito de femicidio no se puede aplicar en esta vez, porque he determinado de que no existe ninguna relación de poder, porque uno de los requisitos para el femicidio es que haya una relación de poder. Sobre la situación del teniente Camacho, quien no ha dejado de ser apoyado por su familia, incluso han tensionado los plantones fuera de la Casa de Justicia, en Carcelén, con consignas iracundas en contra de Elizabeth Otavalo y las organizaciones feministas. También los restos se hicieron presentes. Las plegarias de la familia Camacho con cargas religiosas para liberar de culpa a Camacho los hicieron esperar en cada plantón. Según la abogada del teniente, él habría sido el único oficial que ha cumplido con su deber. Hay muchas cosas que todavía la ciudadanía no conoce y no es que no hizo nada. Él hizo lo que tenía que haber hecho en el momento en que él escuchó ruidos, exclusivamente ruidos. Salió inmediatamente, pero en 20 segundos. Ni así fuera un super policía o superman o superhombre, podía haber llegado a impedir la lamentable muerte de la doctora Bernal. ¿Y qué le queda a una madre para exigir justicia por el feminicidio de su hija? Hoy se me terminaron los planes la macabra madrugada del 11 de septiembre. Terminaron con mis planes, terminaron con mi vida, pero debo seguir porque tengo un hijo todavía de 13 años y medio y tengo una familia que sostener.
Los abogados de Otavalo aseguran que la Fiscalía ha sido clara en su exposición. Ha existido actos de violencia psicológica y violencia física en contra de María Belén Bernal Otavalo por parte de Germán Cáceres. Esto configura la relación de poder y esto está demostrado técnica y científicamente con la pericia de contexto de género que se ha realizado. De eso no hay duda. Elizabeth Otavalo ha tenido que poner el cuerpo para llegar a esta instancia. También lleva adelante otro proceso por fraude procesal. El feminicidio de María Belén en la Escuela de Policías ha sacudido a un país porque ha desmenuzado aún más las fibras más profundas de la violencia de género. Si el juez Gallo llama a juicio, podrá dejar un precedente histórico para las miles de familias que buscan justicia por el feminicidio de sus hijas, hermanas, amigas, compañeras. Bueno, ahí estaba este resumen. Gracias, Denny, por seguir esta audiencia. De verdad que es muy doloroso ver lo que pasa ahí, ¿no? Con la señora Elizabeth, lo que pasa con quienes la acompañan, porque son agredidas. Ya han sido agredidas con la muerte de sus hijas, porque vemos que Elizabeth siempre está acompañada de otras madres de víctimas de femicidio y tienen que seguir aguantando las agresiones de estos sectores pues que parece que no entienden nada. Y que bueno, quizá tienen su derecho porque están tratando de buscar argumentos para defender a un familiar en el caso del subteniente Camacho, pero agredir como lo están haciendo a la señora Elizabeth Otavalo, eso no tiene nombre y de verdad un reproche muy fuerte por parte de toda la sociedad. Esto es por lo menos lo que he visto, ¿no? Que la gente no come cuento y empieza a decirles no está bien lo que están haciendo, está bien que defiendan a su familiar, pero no a costa de agredir con palabras, con insultos, con presunciones a la señora Elizabeth Otavalo. Pero además, Sofía, yo creo que aquí hay una desinformación en el contexto de las víctimas de femicidio, que hay una ley que previene y trata de eliminar precisamente y erradicar la violencia de género en nuestro país, donde habla de un bono de feminicidio que precisamente muchas de estas familias no alcanzan. Cuando se busca reparación, porque creo que se malinterpreta, porque varias de las consignas, por ejemplo, que se le originan contra Elizabeth es que busca dinero. Claramente se queda con un niño, con su nieto, y se queda con deuda y se queda con todo lo que tiene que enfrentar, más los procesos, más la fiscalía, más todo lo que ella tiene que impulsar, ¿no? Porque claramente si el sistema funcionara, ella tendría la confianza de que primero esto no debería ocurrir y segundo, respuesta de las autoridades. Claramente, si no hace todo lo que ha tenido que enfrentar, no estaríamos hablando ni siquiera de este caso. Claro, así Sophie. es. Si ella desde el primer momento no hubiese gritado, no hubiese involucrado y no hubiese dicho con claridad dónde ingresó su hija en una escuela superior de policía, que no había salido y después develado todo lo que ocurría al interior de la escuela superior de policía, porque hoy nos quieren hacer creer con estos insultos a la señora Elizabeth que ahí no pasaba nada, que son unos santos y son unos ciudadanos modelos, los miembros de la Policía Nacional y quienes estaban ahí ese día en la Escuela Superior de Policía, y está muy lejos, muy alejado de la realidad, ¿no? Y ahí sí, yo repito la frase que tú alguna vez dijiste que es muy decidora, ¿no? Los policías hoy hablan por los titulares en los cuales aparecen en la prensa, lastimosamente es así. Y hay que recordar también qué pasó con Yoseli Sánchez, quien fue la ex cadeta, en un inicio la única detenida. Hubo recientemente una entrevista que se la hizo en el medio digital, La Posta, donde lo sorprendente de esto era también como la malinterpretación que tienen de las lecturas de las luchas feministas, ¿no? Hay que saber diferenciar que la lucha, como bien lo hemos hablado aquí, busca una igualdad de género, igualdad de condiciones que claramente, si no hubiesen cifras, no estuviéramos hablando de esto, básicamente, donde Jocelyn ha insistido que ella quiere retomar o si tuviera la oportunidad de regresar precisamente a su estudio de cadete y finalmente terminar siendo policía, y además, ¿no? Que se dijo algo en esa entrevista que no es cierto, porque quienes hemos estado siguiendo este caso hemos cuestionado duramente que en su momento la única detenida haya sido una mujer y haya sido detenida porque no tenían a Cáceres, porque lo dejaron escapar, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y bueno, los elementos ahí que se han dado a conocer también han ido develando cuál ha sido la circunstancia. Ahora también la ex cadete Jocelyn, pues hoy ha decidido
alegar demencia y decir que no escuchó nada, que no se acuerda de nada. Ella cambió varias veces su versión y eso, bueno, quedará ya simplemente para su fuero interno. La justicia ya la ha sobreseído, así es que está fuera. Pero sí me sorprende, y lo que revisábamos, y ella que ella decía que ella va a intentar regresar a la policía, a la escuela de policía, cuando ella misma estuvo diciendo que el teniente Cáceres estuvo prácticamente forzándola a estar con él, y que esa es la estructura de la policía, que le tiene miedo a sus superiores. Entonces, claro que nos sorprende cómo así quiere volver. Y varios discursos que diferenciar, ¿no? La culpa aquí de lo que tuvo que enfrentar la ex cadete no fue culpa de la denuncia de Elizabeth, fue parte del sistema estructural y patriarcal que tiene la policía, donde además hay que recordar que cuando Fiscalía decide sobre retirar las denuncias en contra de Jocelyn, Elizabeth nunca se opuso. Así es. Claramente siendo coherente con lo que ella está defendiendo ahora, básicamente los derechos de las mujeres, donde los discursos machistas y los discursos estructurales, patriarcales, nos hacen señalarnos entre nosotras. Claramente que no todo el mundo comparte esta visión, claramente que hay diferentes reflexiones sobre el tema, pero que los discursos la desinterés que tienen de que esto se siga expandiendo de esta manera, nos haga reflexionar realmente quiénes son los culpables. Y aquí hay un responsable ya confeso, y donde además yo solo quisiera agregar algo que hablaba también con Mayra Tirira, que ella es abogada, sobre la figura del feminicidio en Ecuador, porque algo fundamental aquí es que la defensa de Cáceres está pidiendo que se le cambie por homicidio, claramente porque tiene una pena menor y no por feminicidio. Y eso es preocupante porque además aleja claramente de estas reflexiones y de estos debates que tenemos sobre la violencia de género. No sé si podemos escucharlo. Yo creo que sí nos alcanza para escuchar lo que dice la experta, la abogada Mayra Tirira, sobre la figura del femicidio en Ecuador. Estevita. Jueces, de los fiscales, cuando se trata de hablar del propio tipo penal en relación al tema de las relaciones de poder y la ausencia de estas, para ver si es que es un femicidio, es un asesinato o es un homicidio, ¿no? Que directamente ese es el abanico que tendríamos en un caso de una muerte violenta de una mujer, ¿no? O eventualmente un tema de violación con muerte, ¿no? Eso sería como lo que podríamos tener. Ahora, lo que pasa muchas veces es que no se entiende directamente qué es una relación de poder entre hombres y mujeres, ¿no? En esta relación, sobre todo, por ejemplo, en el tema de María Belén, que hablaríamos de un femicidio íntimo, esta relación de pareja, ¿no? Yo recuerdo un caso donde me parece que fue el caso de Adriana y Santiago, en Guayaquil, donde finalmente el caso se sancionó por un asesinato y no por un femicidio, porque el argumento era que no existía una relación de poder, porque el agresor ganaba menos que la señora. O sea, no tiene como ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, ese era un poco el razonamiento detrás del caso. Es como, a ver, la señora ya mostraba como que había un tema de control, de maltrato, de agresiones psicológicas, físicas. Además, él incluso, en el caso en concreto, sustraía las pertenencias de la señora. Pero claro, esto no se mira como relación de poder y lo que únicamente se enfoca directamente en la administración es que él gana menos que ella, ¿no? Entonces, con esto quiero mostrar cómo existen varias dificultades en entender qué es esta relación. Se nos queda también, no sé si nos da chance de ponerlo por lo menos uno de los audios, empezamos tarde. Bueno, nos dicen que no, pero la abogada también habla acerca de la omisión, del cuidado. Esto tiene que ver con el subteniente Camacho, ¿no? Lo que están obligados los policías es a socorrer a las víctimas y por eso está siendo involucrado en este caso, porque aparentemente, presuntamente, él pudo socorrerla y no lo hizo. Igual tenemos una gran cantidad de femicidios en nuestro país, pero son las cifras que maneja la sociedad civil. La Fiscalía maneja otras cifras precisamente por lo que comentaba en este audio Mayra Tirita, la abogada que nos explicaba un poco sobre esta figura. Además, solo quiero agregar nada más, recordemos que desde que se tipifica el femicidio, además de en Ecuador no es feminicidio aún, es algo que
incluso están impulsando algunas asambleístas feministas en la asamblea para poder también incluir la responsabilidad del Estado cuando una mujer es asesinada por razones de género. Desde el 2014, Fundación Aldea levanta 1.378 femicidios desde el 1 de enero en el país hasta la actualidad. Lo que decía Mayra es que de esos más de 1.000 casos, apenas 400 casos, ella decía, que han logrado tener una sentencia de femicidio. Así que estamos hablando de una respuesta básicamente nula ante la violencia de género, porque eso es importante entenderlo, porque el abogado de Cáceres decía precisamente, aquí no hubo una relación de poder y por eso no ocurrió el femicidio. El muy arrepentido Cáceres, ¿no? Y la ligereza con la que hablan, ¿no? Bueno, no ocurrió de desinformación y además con una... Para mí, lo que yo me llevo es como una intención de minimizar también claramente la violencia de género en el país. Así es. Amigos, nos despedimos con esto. Les enviamos un abrazo fuerte. Mañana estamos juntas nuevamente a partir de las 9. Chao, chao. Chao, chao.